De regreso a su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Acá comentando la actualidad noticiosa de República Dominicana, cómo las cosas, las instituciones gubernamentales que están llamadas a darle la calidad de vida a los ciudadanos, la calidad en el desempeño de sus funciones, no están realizando las funciones por las cuales fueron creadas. Estamos hablando del DR-CACTA que ya entró en vigor y que libra de aranceles a los productores internacionales para la importación de productos alimenticios hacia el país libre de aranceles. Estamos viendo cómo instituciones como Proconsumidor, industria y comercio, que tienen mucho que ver con la parte económica de los productos, el alza de los precios en los productos de la canasta básica, no se está tomando en cuenta al ciudadano y a la ciudadana, y se le está enrostrando en la cara precisamente para que cada día sean más pobres, para que cada día vivan en condiciones más desastrosas. Y estamos comentando con Bienvenido Charboy y don Alfonso Torres Ulloa esa inercia de las instituciones estatales que tienen que ver con el alza de los precios y con el comercio local, que no toman medidas para que la elevación de los precios de la canasta familiar pueda ser contenida y que la ciudadanía pueda asumir su alimentación cotidiana con menos sobresaltos. Adelante, Charboy. Bueno, en el segmento anterior, Alfonso decía que hay reglamentaciones de instituciones, creo que deben velar por el cumplimiento, ¿no? De que no sea la ciudadanía abusada con precios altos, fuera de lo común en los productos de primera necesidad, pero el problema es que todas las instituciones se han declarado que no tienen potestad para eso. Incluso yo vi una entrevista del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que decía que quien regulaba los precios era como el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, en la práctica no hay instituciones que velen porque esos precios lleguen a los precios o al costo, valga la aclaración, que deben llegar a la ciudadanía, al pueblo común, y no que cada quien se declare incompetente para tomar medidas en ese sentido en favor de la población. Eso es lo que yo creo. Entonces, es una situación difícil porque hay un pueblo indefenso que, como decía Alfonso, solamente tiene un camino, que es enfrentar esas medidas, esas situaciones que le perjudican en las calles, ¿no? Y empujar a que el gobierno tome decisiones a favor de la población. Es lo que yo creo sobre ese tema. Sí, Adelante. nos queda, bienvenido, Charboy, asumir el criterio de que solo el pueblo salva al pueblo, pero entonces tenemos que desde los medios de comunicación masiva, desde las redes sociales, se ceban contra los movimientos reivindicativos, contra sus dirigentes,
y tratan de desvirtuarlos, de desacreditarlos para que no se reditúe de nuevo las protestas, para que el pueblo entienda que las cosas son así porque son así en beneficio de las clases oligárquicas y y empresarial del país. Y entonces todos los medios de comunicación, todas las redes sociales enfatizan en desvirtuar cualquier movimiento reivindicativo que salga del seno del pueblo y que los políticos, los empresarios y la oligarquía no tengan el control de ese movimiento. Ante ese sentido, se vuelve difícil la frase de que solo el pueblo salva al pueblo, porque desde arriba, con las informaciones, con los bulos, con las fake news, lo que hacen es precisamente desmovilizar y desmotivar esa, esos movimientos, diría yo, bienvenido es Charboy. Y lo vimos ahora cómo le entraron eh, a golpe y porrazo a Marcha Verde, tratando de desvirtuar los logros que tuvo la Marcha Verde en contra de la corrupción y la impunidad. Por primera vez en la historia republicana, exfuncionarios que cometieron dolo y peculado contra el erario fueron sometidos a los tribunales de justicia, e incluso hay algunos que todavía guardan prisión. Y eso fue un logro palpable y real de ese gran y hermoso movimiento que se denominó Marcha Verde acá en República Dominicana, el cual reivindico desde este espacio Voz para el Cambio. Adelante, Charboy. Así es, hermano. Eh, Recuerda que el día pasado yo en este mismo programa decía que a propósito del tema de la USAID y los supuestos financiamientos, yo decía que la campaña no era fundamentalmente contra esos periodistas, sino contra cualquier movimiento que esté surgiendo o que surja en el futuro para desautorizarlo. Entonces, en las redes sociales la gente hace a veces, ¿cómo es que decimos? Lo que repiten, de papagayos, De papagayos. sin investigar el fondo del asunto y quiénes o quién está o están detrás de esas denuncias. Por ejemplo, yo tengo unos buenos amigos que han bautizado a Marcha Verde como Mancha Verde y publicaban todos los días, todavía lo hacen, una foto de fulano, estuvo en Mancha Verde, como ellos le dicen, y ahora tiene un cargo en institución, el otro se vendió, pero cuando tú vas al fondo de esos amigos, respondían políticamente a la administración anterior, que precisamente la mayoría de los sometidos por corrupción pertenecen a esa administración pasada. Que ya eso lo hemos hablado, lo de la selectividad en los casos de corrupción, que eso lo criticamos. Y solamente los que fueron de Marcha Verde, que eran en ese momento simpatizantes, partidarios del PRM, con una excepción que fue que se pasó después. Pero eso lo que busca es desacreditar movimientos futuros también. Entonces yo veo incluso compañeros que fueron de Marcha Verde, que dicen, no, yo no me voy a dejar utilizar el instrumento por esto, por lo otro, pero
todo lo que estuvo en Mancha Verde, yo nada más iba a las movilizaciones porque siempre las reuniones eran o días, yo estaba laborando siempre en la tarde, noche. Incluso yo trabajaba todos los domingos. Y en la mañana iba a las marchas y veía, y yo decía, pero el 90% quizá más de los asistentes y las asistentes a las movilizaciones de Mancha Verde lo aportaba fundamentalmente el PRM. Entonces yo no me sorprendo porque ahora, o después de que este gobierno asumió en el pasado cuatrienio, vaya gente que eran del PRM, que estaban en Marcha Verde y que ese es su partido. Eso yo lo veo como tan común. Entonces, los que quizás se engañaron pensando que Marcha Verde podía ser un movimiento dirigido, en este caso por la izquierda, que era minoría. Y mucha gente decía, pero ¿por qué fulano y fulano que son los voceros? Lo que pasa es que yo era mayoría. Y que los que estuvieron dentro conocen más que yo este fenómeno. Entonces, hay gente que no responden a esos intereses, que pueden encabezar un movimiento sin buscar beneficios personales, incluyéndonos nosotros, vamos a decir, porque hemos tenido siempre una trayectoria y una participación en los movimientos sociales, en los movimientos de protesta, sin buscar nada a cambio personal, ¿no? Entonces, también yo no mido la reacción de la gente por las redes, porque la gente cree que el país completo está en las redes. Y ahí lo que hay una serie de gente que tienen sus inclinaciones políticas, trazan sus estrategias, convierten un tema, como dicen, en tendencia y hasta han obligado al gobierno a veces a tomar, a dar marcha atrás en algunas decisiones, que en esa parte es buena, pero hay que cuidarse de no creer que el país lo representan todas las opiniones que están en las redes sociales. E incluso el movimiento de izquierda, que yo siempre le doy mi crítica, mi pincelada, se ha limitado pobremente a estar en las redes sociales y ha olvidado la organización de la gente en las comunidades, en las fábricas, en las escuelas con los estudiantes, en la universidad incluso, que prácticamente hay un movimiento estudiantil que no se siente, producto, usted sabe más que yo, que vive en la universidad trabajando, porque trabaja allá, de esos acuerdos, ¿no? Que han sumido al movimiento estudiantil en la inoperancia y quizás en la conciliación, ¿no? Yo pienso eso, que se debe insistir, se debe Dos cosas que insistir. yo quiero aclarar al respecto, Bienbo, dos cosas que yo quiero aclarar. El que yo Adelante. participe como ciudadano en cualquier movimiento reivindicativo no me resta importancia para yo acceder a un puesto gubernamental, porque como ciudadano me corresponde, es mi derecho de yo acceder a un puesto gubernamental. Eso hay que aclararlo de entrada, porque me designen un gobierno cualquiera, en un puesto cualquiera, no quiere decir que yo haya vendido mi alma a ese gobierno, porque como ciudadano tengo derecho a tener un empleo desde el gobierno, es mi derecho constitucionalmente y nadie me lo puede quitar ni nadie me puede señalar porque en el gobierno me den un empleo. Que yo decida tomarlo o no, también es mi derecho individual, personal, de acuerdo a mis convicciones. Ahora, que quienes más se beneficiaron
de Marcha Verde en términos políticos sean los que estén denostando el movimiento y tratando de desnaturalizar la función tan importante que tuvo ese maravilloso movimiento llamado Marcha Verde en contra de la corrupción y la impunidad, porque el Estado haya trazado la política de que a los míos no los toque el Ministerio Público y se ve evidentemente que esa es la directriz del presidente Luis Abinader. No me toquen lo mío para no tener problemas y conflictos con el Ministerio Público. Toquen a todos los otros gobiernos, pero lo mío no. Y creo que también llegó a un acuerdo con lo de Leonel porque ninguno ha sido tocado. Es decir, esa es mi visión al respecto. Pero el hecho de que yo participe en un movimiento y que luego del triunfo de cualquier grupo político me nombren en el Estado es un derecho constitucional que yo tengo como ciudadano de trabajar en el Estado, porque para eso soy ciudadano del país con derechos y deberes. Nadie me puede tildar de vendido porque yo consiga un empleo en el Estado. Es un derecho que le corresponde al Estado de darme empleo como ciudadano si yo no lo tengo. Y el movimiento Marcha Verde es un movimiento que debe emularse y que el hecho de que las izquierdas, yo recuerdo bien, porque cuando estábamos estudiando, de lo que más nos quejábamos era de que no teníamos medios de prensa alternativos para nosotros dar a conocer nuestros programas de lucha reivindicativa en la época de los 12 años de Joaquín Balaguer y a comienzos de la década de los 80, y nos quejábamos de que los medios de prensa tradicionales no propalaban nuestras noticias. Lo que me extraña es que ahora tenemos muchísimos medios de comunicación y no los utilizamos, no les damos el uso que debemos darle. No estamos en el seno de la comunicación con todas estas redes sociales, con el internet, con el intranet, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Estamos como si estuviésemos en la década de 1970, que no teníamos medios para expresar nuestras ideas y nuestras propuestas. Es otra de las cosas que estoy viendo en la actualidad. Adelante, Charboy. Sí, tú tienes razón, hermano, en la apreciación que tú tienes del derecho a ocupar un puesto en el Estado, ¿no? Eso no está en discusión. Ahora, lo que hay que cuidarse es que uno o que un movimiento no sea utilizado como trampolín, vamos a decir, para el asunto social o económico de una persona, ¿no? Porque eso sí le hace daño al movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo en el gobierno de Hipólito trabajé en una institución del Estado como periodista. Trabajé también en una institución del Estado cuando el gobierno de Leonel. Seguí trabajando, tuve 9 años en educación. eh, me pasaron creo que el gobierno de Leonel y de Danilo, porque ya yo me sentí cansado y pedí que me desvincularan, porque tenía 2 trabajos. Y cubrí Palacio por el periódico que yo trabajaba, que era el Diario Libre. Ahora, yo no lo hice como militante ni porque le hice el juego a ninguna de las administraciones en las que yo trabajé. Nunca levanté una bandera de esos partidos y simplemente me limité a un trabajo técnico como profesional para subsistir. Eso es una cosa. Ahora hay que cuidarse porque ahora son dos sectores que están levantando esa campaña contra Marcha Verde. Los afectados de la administración anterior que han sido sometidos y que ahora enrostran
a los que están en el gobierno, que estuvieron en Marcha Verde, que no hablan ni condenan la corrupción de la actual administración. Pero también hay sectores de la actual administración que están utilizando eso para descartar cualquier movimiento que surja demandando castigo a la corrupción actual, que ha sido muchos casos. Alguien enumeró más de 30 casos. Entonces, de eso hay que cuidar. Eso es verdad. Todo el mundo tiene derecho. Es lo que pasa en la universidad, que yo lo mencioné. O sea, yo hubo un tiempo, yo no sé si tú recuerdas, después de la salida de la generación tuya del PLAB, nosotros estuvimos ahí varios años. Y hubo varias coyunturas electorales de elección de autoridades que el FELAVE se abstuvo y mantuvo una independencia. Mientras otros grupos llegaban a un acuerdo, yo te apoyo, si tú ganas me da tanto empleo. Y entonces tenían una práctica de conciliación con todo lo que pasaba en esa administración. Ya eso desapareció. No hay una excepción de un grupo estudiantil que mantenga una independencia. Y yo reto a cualquiera que me lo pruebe. Todos los grupos llegan a acuerdo con un sector en campaña y si gana ese candidato, pues le toca una parte del botín. Pero sacrifican su independencia, su principio, y se mantienen en la inercia, haciéndose, entre comillas, los locos por las cosas que pasan en perjuicio del estudiante. Y eso pasa a todos los niveles. Creo que la excepción en los últimos años ha sido FAPROBAS, que como tiene también otra forma, vamos a decir, de elegir sus autoridades, no tiene tantos delegados en el claustro, me imagino. No, pero por ahí no se ha permeado eso. Pero ahora mismo no hay un grupo contestatario estudiantil en la UAS que cuestione todo lo que se está haciendo. Incluso el auge del conservadurismo en la UAS, en departamentos como filosofía, que ha sido una tribuna de los sectores ultranacionalistas en los últimos tiempos. Y creo que hay otros departamentos también. O sea, pero no hay una visión crítica de ninguno de esos grupos porque están en otra cosa. Están en otra cosa, cada quien. Ya ahora hay candidatos o hubo candidatos a la presidencia de la FED que son empleados de la UAS. Y yo siempre, como un candidato a la presidencia de la FED que es empleado de la UAS, en caso que gane, va a ejercer esas funciones. Y tú ves al actual presidente de la FED ahora diciendo, por ejemplo, que la UAS no es Venezuela, que no es Nicaragua, coincidiendo incluso con un tema que no tenía que ver con eso. Pero una gente así, ¿en manos de quién es que está la Federación de Estudiantes Dominicanos? Bueno, no hay capacidad, no hay liderazgo, no hay nada. Pero sobre todo, no hay ninguna fortaleza ideológica que lo diferencie de las organizaciones tradicionales. Algún día, yo espero que el movimiento de izquierda que incide en esos grupos se sienta a reflexionar y rompa con esa práctica, que ya no es solo en la UAM, sino que se ha extendido a nivel nacional. E incluso te doy el avance hasta en asuntos de cabildo. Entonces, aquí hay que hacer un paro y hacer un análisis profundo y serio del accionar de lo que nos definimos
lo voy a incluir como opciones alternativas al sistema, porque el sistema lo está cooptando poco a poco. Y creo que si sigue así, en breve tiempo, no va a haber una expresión genuinamente de izquierda. Bien, Bo, no quiero quitarte razones en ese sentido. Yo he estado viendo unas discusiones filosóficas que está haciendo un grupo en Facebook que se llama Marxistas en Latinoamérica. Me añadí ahí y he estado viendo las discusiones que se están dando de las realidades latinoamericanas y de los marxistas en Latinoamérica y cómo la ultraderecha y la derecha han tenido una tendencia a satanizar los movimientos populares y los gobiernos democráticos que no están arrodillados ni lambiéndole las botas al imperio norteamericano, y cómo lo satanizan y cómo incluso utilizan a los grupos religiosos para satanizar esos movimientos y para decir que hacen culto al demonio y todas las demás cosas. Y dentro de las discusiones que se están dando entre intelectuales marxistas está la caracterización social de cada una de nuestros países latinoamericanos, algo que no nos hemos sentado a discutir en las izquierdas latinoamericanas, porque cada uno de nuestros países tiene una realidad social y política distinta y debe adecuar sus acciones marxistas y sus acciones políticas de acuerdo a la propia realidad social de cada uno de los países. Y ellos están haciendo propuestas interesantes en ese sentido, en el sentido de que la izquierda no ha hecho autocrítica desde los años 70, no se ha sentado en un congreso a hacer una mirada crítica de sus acciones y de cómo puede enderezar el rumbo o cómo puede visualizar unas nuevas propuestas que puedan llevar al traste de que las izquierdas democráticas puedan acceder al poder por la vía electoral. Y hay una serie de propuestas y de criterios en ese sentido que sería bueno que nuestros izquierdistas en República Dominicana le tomen la palabra y podamos hacer un congreso autocrítico de ver dónde están nuestras debilidades y reafirmar nuestras fortalezas e insertarnos de nuevo en los sectores populares eh, con propuestas viables, no pretendiendo que vamos a hacer un gobierno socialista o un gobierno marxista y que la dictadura del proletariado está a la vuelta de la esquina, porque esos son sueños. Es lo posible, lo asible para poder llegar al poder con propuestas unificadoras. Hago esta reflexión porque he estado leyendo cosas interesantes en ese grupo. Bueno, yo lo que quisiera que tú me mandaras ese enlace para yo también ver esas discusiones, porque son de las cosas que yo en privado he tratado de promover dentro de la dirigencia de izquierda con la cual tengo relaciones, ¿no? Por ejemplo, en abril tiene el referente de la izquierda dominicana, que le integran tres grupos, un esfuerzo en el que yo estuve desde el principio. eh, Estaba conformado por seis grupos, ya nada más quedan tres, en vez de fortalecerse se ha ido debilitando, pero los tres que quedan ahí en ese espacio están convocando una especie de seminario para abril, para discutir una agenda de evaluación crítica, autocrítica de lo que ha sido la izquierda en los últimos años y ver qué propuestas de acción, de accionar pueden aprobar. Ese grupo, ese espacio se lo sometió a varias organizaciones de izquierda. Según informaron, solamente la Fuerza de la Revolución se comprometió a caminar junto en la preparación de ese evento
y las demás organizaciones, unas no han dado respuesta y otras sí asumieron participar como ponentes con los temas que le sugirieron o que le invitaron a exponer. Ojalá eso pueda ser un espacio que permita reflexionar, que sea abierto, porque realmente hay que enderezar el rumbo. Tú decías la falta de que ahora no se aprovechan. Lo que pasa es, mi hermano, que no hay conciencia de la importancia de elaborar una estrategia de comunicación que conecte a la izquierda con la gente, con la población. Y la izquierda ha incursionado en las redes sociales, pero sin una estrategia, cada quien de manera personal opina. A veces yo digo, pero mira, este compañero, esta compañera de tal partido, el partido tiene una posición, en vez de levantar la posición de su partido, comunicación directa con la población, porque ahí es que los partidos. No sé si tú me escuchas, pero estás frisado ahí. No te estoy escuchando yo a ti. Bueno, conversando con Bienvenido Charboy de los grupos democráticos de izquierda en nuestro país y de la necesidad de un encuentro autocrítico y de mirar cómo formar un frente común que pueda participar en los procesos electorales de los cuales han estado ausentes y han querido ir con propuestas más allá de lo posible. Tenemos que hacer y lograr propuestas posibles que la población entienda que existe la posibilidad de llegar al poder con ese tipo de propuestas que cambien un poco, no totalmente, pero sí un poco, la forma en que se está haciendo política en nuestro país, en nuestra región, y que podamos darles a los ciudadanos un respiro de todas estas carencias que por más de 40 años hemos estado soportando con este sistema de partidos políticos que han secuestrado la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos electorales, algo que constitucionalmente los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Sin embargo, la partidocracia dominicana ha secuestrado esto y ha impuesto reglas para la participación de los ciudadanos en los puestos elegibles del Estado dominicano. Los grupos democráticos deben analizar esta situación sociopolítica y cultural que estamos viviendo actualmente y enderezar el rumbo y volver al seno de la población, de los sectores populares, con propuestas plausibles que puedan ser asumidas por todos los sectores populares y que puedan darnos la posibilidad de aspirar a llegar al poder para tratar de cambiarle el rumbo a esta miseria en que en los últimos 50 años han metido a las grandes masas populares de nuestro país, República Dominicana, estos partidos del sistema electoral que estamos teniendo en República Dominicana. Y con este comentario llegamos al final de este su espacio Voz para el Cambio. Recuerden, amigas y amigas, que mañana a partir de las 7:30 un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales
en este su espacio Voz para el Cambio. En el día de hoy estuvimos nuestro coordinador general, Alfonso Torres Ulloa, el periodista bienvenido Escharboy y quien les habla, Aristóteles Ponce Rate. Hasta mañana, si Dios quiere.